Tener un cuaderno u hojas para hacer apuntes. Tener pluma o lápiz. Reglas en la sala de Zoom. Al dar inicio a la clase, apagar el micrófono. Prenderlo en caso de participar y apagarlo después de participar. Estar alerta por si el hermano instructor nos pide participar. Iglesia de Dios, Israelita. Columna y apoyo de la verdad. Paz a vosotras, queridas hermanas. Muchas gracias por el día de hoy, que nos ha dado Dios la oportunidad de estar presentes una vez más en este estudio de la lección número 11 titulado Una vida integral. Les agradezco mucho su participación, hermanas, y pues hoy contamos con la ayuda de nuestro hermano Ayuda, Samuel Arias López, que está transmitiendo desde Guanajuato. Le damos la bienvenida, hermano. Y pues ojalá que no sea la primera vez, ¿verdad? Porque tenemos todavía proyectos más, ¿verdad? Adelante para la exposición de la bendita palabra. Le damos la bienvenida. Le agradecemos mucho el tiempo que nos está disponiendo el día de hoy, hermano, y pues que siga Dios derramando sus bendiciones en su familia. Vamos entonces a empezar, hermanas, con una oración. Les invito a poner sus velos, por favor, y en reverencia para elevar nuestra plegaria a nuestro Dios. Bendito Dios que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu santo nombre. Santo Padre, invocamos nuevamente tu bendito nombre para darte muchas gracias porque nos has dado el hálito de vida y nos has dado la oportunidad de estar presente en esta transmisión, el cual tú sabes, Padre, que estamos llevando este proyecto de estudiar tu bendita palabra para la exposición de las escuelas femeniles. Te pedimos, Padre, que seas con tu hijo Samuel, quien él es el que va a dirigir esta lección. Te pedimos, Padre, derrames en él sabiduría, pidiéndote también que nos ayudes a recibir esta palabra, esta palabra divina que tú nos has dado para corregir nuestras vidas, para seguir mejorando. Te pedimos, Padre, que aliste nuestro espíritu y reciba esta información que tú tienes para nosotros. Este pan de vida que nos está alimentando y te agradecemos mucho que el día de hoy nos has puesto estar presente el día de hoy. Bendice, Señor, a todas mis hermanas que se están conectando, que tienen esa necesidad de escuchar tu palabra, de prepararse. Te pido, Padre, que en cada una de ellas sea derramada tus bendiciones, tu inteligencia y sabiduría, pues son ellas también las expositoras de tu bendita palabra. Padre, te agradezco todo esto en el nombre bendito de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y pues entonces damos inicio a la exposición de la bendita palabra, dándole lugar a nuestro hermano Samuel Arias. Muchas gracias, hermana Emilia. Y mis hermanas, pasa a vosotras. Me presento nuevamente, soy el hermano Samuel Arias López, ayuda de la Iglesia de Nuestro Dios, de la región Guanajuato-Querétaro. Primeramente le doy gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí con ustedes, y también a nuestro hermano Roberto, diácono de la Iglesia de Nuestro Dios, por tomar en cuenta pues en esas actividades que es ese beneficio de la Iglesia de Nuestro Dios, y mayormente pues a la ciudad femenil, que es un pilar fundamental en la Iglesia de Nuestro Dios, que si no fuera por ustedes, pues sería muy difícil llevar una iglesia sin la presencia femenina en nuestras vidas como seres humanos, como iglesia. Y entonces me ha tocado exponer esta escuela sabática para la sociedad femenil, en la cual nos habla acerca de una vida integral. Básicamente, el objetivo de esta lección es reconocer que nosotros estamos hechos por varias partes espirituales, no solamente de una sola forma. Voy a empezar a compartir mi pantalla para poder guiarnos conforme a lo que es esta lección de femenil. Me dicen cuándo puedan ver mi pantalla. Se ve muy bien, hermano. Ok, gracias. Entonces, una vida integral es lo que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, hablando pluralmente. Y alguien de mis hermanas
que me diga qué entienden por integral. Ya sea, por ejemplo, yo como pan integral, pero pues, ¿qué significa la palabra integral, no? Entre nosotros. Alguien que se anime, lo que se le venga a su mente. Estamos aquí para aprender todos. Estamos para aprender definiciones que a veces no son tan comunes, pero integral, algo que se les venga a su mente, que digan, yo siento que es esto, aquí nadie se equivoca. Perdón, hermano, es una persona justa, es una persona guiada por el Espíritu de Dios. Así es, eso es algo integral que está compuesto por varias formas, ¿no? Que está compuesto no solamente de una sola cosa, sino de varias formas. Y en nuestra lección, gracias a nuestra hermana por participar, muy asertivo su comentario. Pero antes de pasar a lo que es integral, tenemos que aprender qué son las emociones en contra de los sentimientos, qué diferencias tenemos, porque somos seres humanos y tener emociones y sentimientos es algo natural, es algo que lo tenemos pues por naturaleza, por ser solamente seres humanos, tenemos emociones y sentimientos. Y estamos compuestos por también emociones y sentimientos, pero tienen que ser también guiados por el Espíritu Santo. Emociones, hay muchas, pero si no son emociones guiadas por nuestro Padre Celestial con el Espíritu Santo, se pueden volver en cosas contraproducentes que van alejados a lo que es la voluntad de nuestro Dios. Por ejemplo, las emociones son automáticas, inmediatas, ante algo que está pasando a nuestro alrededor. Puede ser alegría, miedo, ira, tristeza, inclusive hasta el desagrado. También es una emoción que son inmediatas. Según la ciencia, según dicen los que saben, que se generan en el sistema límbico del cerebro, especialmente en la amígdala. Dice, los seres son universales en los seres humanos, o sea, todos tenemos los mismos sentimientos. Nosotros que somos mexicanos, también los otros países, otras nacionalidades, tienen los mismos sentimientos que nosotros. Tal vez les tengan otro nombre por su idioma o por su región, pero realmente son las mismas emociones que sentimos nosotros. Son intensas, pero de poca duración. Y hablamos también, pues, de los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Pues son interpretaciones que son subjetivas a las emociones. Si no tenemos emociones, no podemos tener sentimientos. Todos los sentimientos vienen de las emociones. Ya es algo ya razonado, porque dicen los que saben que viene de la corteza cerebral. Entonces ya hay una racionalización. Y hay un manejo de las emociones, ya estamos interpretando las emociones en algo, en hechos, en hablar, en forma de hacer inclusive muecas con nuestra mirada, con nuestra cara, ya estamos interpretando las emociones con los sentimientos. Son más complejos, eso quiere decir que no son tan fáciles de decir, pues es algo muy, muy complejo, por ejemplo, la vergüenza, otra es la culpa, el orgullo o el sentimiento del amor. Son cosas que no se pueden explicar con tres palabras, sino son cosas que se explican en años, en horas, y con varias palabras y con varios ejemplos. Entonces, nosotros como seres humanos estamos compuestos también por emociones y sentimientos. El mundo, los que no conocen la doctrina de nuestro Dios, también tienen emociones, también tienen sentimientos, pero ellos se guían principalmente por las emociones. Si tienes el sentimiento de ira, se agarran a golpes, la gente se hiere, la gente se lesiona. Si es por miedo, una persona que tiene miedo es inclusive más peligrosa que una persona que tiene ira o enojo. Una persona que tiene tristeza también se expresa sentimientos de otra forma. Cuando se dejan guiar por las emociones rápidas, se dejan guiar por los estímulos que tenemos en nuestro alrededor. Y si no tenemos a alguien quien nos domine, si no tenemos a alguien que nos diga cómo comportarnos, esos sentimientos y emociones van a ser desbordados y van a hacer que hagamos cosas en contra de los mandamientos de nuestro Dios. Esa presentación la tiene igualmente nuestro hermano Roberto, se las va a compartir a cada uno de ustedes.
para que igual no estemos anotando todo lo que está aquí en la presentación, las vamos a compartir, pero básicamente así estamos compuestos, pero la iglesia de Dios, el Hijo de Dios, que conoce los mandamientos, que conoce la moral de nuestro Dios, que tiene el conocimiento de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, no solamente se queda con el conocimiento, sino tenemos que ponerlo también en la práctica. Tenemos que hacer una iglesia que sí tiene mucho conocimiento doctrinal, pero también tiene que tener mucha práctica de lo que nosotros percibimos y conocemos de la doctrina. Y básicamente, en nuestra vida cotidiana, igualmente nuestro Dios nos habla de las emociones en la Biblia. En la Biblia nos dice, pues en la Biblia podemos encontrar el sentimiento de miedo. Cuando Pedro siente miedo cuando caminaba sobre el agua y comenzó a hundirse, y lo tenemos en Mateo 14:30. O sea, también la Biblia nos conoce, conoce al ser humano y sabe que tenemos sentimientos de miedo, de ira, de tristeza y alegría. Y hay diferentes partes de la Biblia en que lo habla más específicamente. Inclusive Jesucristo habla que tuvo ira y tristeza. ¿Cuándo tuvo ira? Cuando vio a los mercaderes en el templo. ¿Cuándo tuvo tristeza? Cuando muere su amigo Lázaro. Entonces Jesucristo también se hizo ser humano, de ser alguien divino, de ser alguien, de ser el primogénito de toda criatura. Él quiso ser humano para poder comprendernos. Él también experimentó la ira, la tristeza, inclusivamente también experimentó el miedo a Jesucristo. Es el maestro que tenemos por excelencia, que él cómo pudo controlarlos. Él los tuvo porque es humano, pero la diferencia entre las demás personas, él que es el que tuvo el Espíritu de Dios y pudo controlar esas emociones y no pecar delante de Dios. Porque cualquiera que tenga de estos sentimientos sin controlarse, podemos pecar delante de nuestro Padre Celestial. Y la pregunta primordial, ¿quién nos va a decir cómo podemos controlarlo? ¿Cómo puedo controlar mis emociones y sentimientos si también soy humano? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. De sentimientos también los vemos. El amor, por excelencia, nuestro Dios, que nos hizo a nosotros, que hizo a toda la humanidad, que hizo todo lo que vemos, inclusive lo que no vemos, lo que es el universo, Dios lo hizo por amor. Y también por ese amor nos ha salvado de la muerte eterna, nos ha salvado de la muerte que proviene del pecado. La esperanza, el padre Abraham tuvo fe y esperanza en las promesas de Dios y tuvo grandes recompensas. Sentimiento de paz es la que Jesús nos promete a todos los que le seguimos, a todos los que queremos hacer su voluntad de nuestro Dios, la paz que Jesucristo nos promete. Odio y rencor, que son sentimientos, pues lo podemos decir como negativos, que son emociones mal manejadas. Fue cuando Caín guardó rencor en contra de su hermano y no pudo controlar esos sentimientos y emociones. ¿Y en qué terminó? Es en el pecado de muerte, ¿no? Asesinó a su hermano pasando ya a un pecado por no saber controlar, no poder controlar los sentimientos y emociones. Entonces, ¿tenemos ejemplos de cómo controlarlos? Sí. ¿Tenemos ejemplos qué pasa si no controlo mis sentimientos y emociones? También, pero vemos que terminan en diferentes circunstancias, en diferentes finalidades. Unos muy buenos, por ejemplo, Abraham, o otros muy malos, por ejemplo, el rey Saúl, que tuvo odio, tuvo rencor, tuvo emociones de miedo, no supo controlarlas, pecó contra el Padre Celestial y ya sabemos todos cómo termina pues el rey Saúl. Y ahora sí pasando a una vida integral, porque las emociones y sentimientos nos ayuda mucho a poder comprender cómo pensamos como seres humanos. Y ya después sabiéndolo, lo que tenemos como doctrina, tenemos también el conocimiento de cómo podemos controlarlos. Y básicamente es el objetivo.
Mi hermana, ¿quién fue quien opinó la última vez? Si me puede ayudar a decir quién quiere que participe. A ver, nuestra hermana Raquel Flores, aquí lo tengo. Nuestra hermana Raquel, pasa vos. Pasados, mi hermano. Un favor, ¿nos puede ayudar a leer el objetivo de la lección Sí, 11, sí, por favor? es el de la pantalla, ¿verdad? Sí, hermana, ese es el de la pantalla. Objetivo. Reconocer que los frutos del espíritu no son virtudes aisladas, sino expresiones de una vida íntegra guiada por Dios y aprender a vivirlos con claridad, equilibrio y propósito en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Dios la bendiga, mi hermana Flo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudiar esa lección con nuestras hermanas? Es saber que somos seres que somos constituidos por varias partes, que nos va a decir cómo llevar una vida guiada por nuestro Dios, tener esa paz, tener esa integridad. ¿Y quién nos va a decir? El Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Pues son los que nos demuestran en Gálatas. En Gálatas 5 tenemos los frutos de la carne, primeramente, pero después de ellos tenemos el fruto del Espíritu. Podemos ver ese contraste, ¿no? Entre los dos. Y nos dice, solamente es un espíritu y ya, si los tienes o no los tienes, es allá tú. No, realmente nos está diciendo que son todos esos frutos son necesarios en nosotros como hijos de Dios. El fruto del amor, de la paz, benignidad, tolerancia, fe, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad. Incluso ya se lo repetí, pero son los que encontramos en Gálatas 5. Son aquellos que tienen que ser regidos en nuestras vidas. ¿Y cómo los voy a poder obtener, mis hermanas? Practicando. La práctica es el maestro. Sí, vamos a cometer errores. Sí, vamos a caer, vamos a desmayar, pero lo importante es volver a levantarnos. Es de humanos cometer errores, pero mis hermanos, perdonar y seguir adelante y es algo divino. Es algo que nos lleva al siguiente nivel espiritual. Sí cometemos errores, pero aprendemos de ellos. Aquí nadie de nosotros o de nosotras aprendió a ser hijo de Dios. Algunos somos conversos, algunos somos ya nacidos en la iglesia, pero realmente al pasar nuestra vida no nacemos con todas las habilidades o con todos los frutos del Espíritu de nuestro Dios. Tenemos que irlo desarrollando poco a poco. Tenemos que irlo desarrollando en nuestra vida como seres humanos, con ayuda de nuestro Dios, orando, ayunando, pidiéndole siempre al Padre Celestial que tengamos más espiritualidad. Tal vez sí, más conocimiento en las escrituras, eso es bueno porque eso es lo que nos da nuestras bases, pero realmente también que necesitamos es ponerlos en práctica para que seamos, puede ser que sea expertos o puede ser también pues, practicantes de lo que es la vida espiritual nosotros como hijos de Dios. Vivirlos en claridad, equilibrio y propósito en todas las áreas de nuestra vida, ya sea si trabajamos, ya sea con nuestra familia, como amas de casa o como compañeros de trabajo, o si estudiamos también, es en todas nuestras áreas, no solamente en la iglesia, con los hermanos, sino en todos los que nos rodean. Dice Jesucristo que hay dos grandes mandamientos. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Cuando decimos prójimo es a todos, amigos, familiares.
hermanos de la iglesia, hasta al que nos cae mal, al que no es tan agradable en nuestros ojos, hasta él o ella tenemos que amar. Jesucristo dijo, nada más ama a los que te caen bien, a los que te llevas bien. Jesucristo dijo, ama a todos, a tu prójimo como uno mismo. Entonces, en toda nuestra vida tenemos que poner en práctica esos frutos del Espíritu y saber que somos compuestos por varios frutos del Espíritu. Vamos a continuar con el siguiente. Saber qué es íntegro. Mi hermana había participado que alguien que es íntegro sabe de las Sagradas Escrituras, sí. Alguien que es guiado por la doctrina, sí es algo íntegro. Pero esos ejemplos los podemos utilizar en nuestra escuela sabática con nuestras hermanas, diciendo que es un ejemplo de ser íntegro. Por ejemplo, la salud es algo que es íntegro. No solamente no estar no enfermo, sino también incluye una buena alimentación, hacer ejercicio, descansar y también el bienestar emocional. O sea, la salud no solamente es, pues mira, estoy sanísimo. No, son varios pasos. Son varias cosas que te tienen que formar para poder tener salud. Otro ejemplo también muy palpable es un auto, un carro, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues tiene ruedas, tiene motor, tiene frenos, tiene muchos sistemas de seguridad o tiene lo que conforma un auto, ¿no? Y todo eso que funciona como un sistema, como algo que está sincronizado, hacen que el auto funcione, que te lleve de un punto A a punto B. Entonces un auto tiene una función integral. Una casa también es un ejemplo de algo integral. ¿De qué se constituyen las casas? Pues tenemos una estructura, tenemos instalaciones eléctricas, tenemos agua, tenemos drenaje, y pues no solamente basta con que eso es un cuarto de cuatro paredes, ¿no? Y un techo. Realmente es algo que está formado por varias cosas. Entonces, son ejemplos muy palpables de cómo es ser íntegro, o que son ejemplos de ser algo íntegro que está compuesto de varias cosas, ¿no? ¿Qué podemos poner a hacer a las hermanas en la escuela femenil? Pueden llevar un rompecabezas o lo pueden imprimir en internet como se les haga más fácil a ustedes como mis hermanas. Un rompecabezas es un ejemplo ideal para poder dar la definición de algo íntegro, algo que se está formando para formar una imagen. Nosotros son varios espíritus que tenemos que tener para poder ser hijos de Dios. Entonces, mi consejo es un rompecabezas sencillo, no vaya a comprar el de 180 piezas, ¿no? De esos que hacen los niños o los pequeñitos, sencillos de armar, llevarlo y dar esa definición de algo íntegro. Otro, pueden llevar una receta, pero sin orden, y ya usted va informando en su escuela femenil y decir, miren, una receta también es un ejemplo de algo íntegro. Tiene que irse paso por paso, ingrediente por ingrediente, y si omites un paso, no te va a salir el alimento, o va a salir diferente, o algo que no va a ser agradable. ¿Qué tal si estás haciendo un pastel y no pones el paso de horneado? Pues va a ser una masa nada más. Entonces, algo íntegro es algo que se compone y tiene pasos por seguir. Otro ejemplo, que es el último que vamos a tomar, puede ser un equipo de fútbol. Tienen diferentes posiciones las personas que juegan fútbol. Unos hacen que los demás no metan goles, que son las defensas. Otro es que pasen pelota, que son los que están en el mediocampo. Y los que son los goleadores, que están hacia enfrente, ¿no? Entonces, podemos utilizar estas herramientas simples que dan a entender lo que es integridad. Y aquí puse un ejemplo en lo que dije al principio, el pan integral. ¿Por qué se le llama pan integral? Porque todo lo que es el granito del trigo se muele y se hace la masa. Y el pan blanco, el común, el cotidiano que conocemos, ese se pela lo que es el grano de trigo y solamente se queda lo que es el carbohidrato.
y por eso nutre más o tiene más fibra el pan integral que el pan blanco, ¿no? Eso también es algo interesante, porque integral es que lleva todos sus componentes del grano y algo que está refinado o procesado es un pan que nada más tiene harina sin ninguna fibra. Vamos a pasar a lo que era nuestra lectura bíblica, que se encuentra en segunda carta del apóstol Pedro. Este, vamos a ver quién nos va a ayudar. Es una lectura pequeña, pero muy, muy llenadora en conocimientos. Tengo aquí a nuestra hermana Milka Pérez. Nuestra hermana Milka nos puede ayudar, y todos allí en nuestras casas tenemos nuestra Biblia, a leer segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8, por favor. Dame tantito. Sí, Silencio. hermana. Segunda de Pedro, Sí, del 5 al 8, ¿verdad? sí, por favor. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a nuestra hermana Milka. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pedro con esas palabras? Que el ser hijo de Dios no solamente ponerse el título de ser, yo voy a la iglesia y me presento los sábados y ven a culto, voy a mi casa y ya no sé de los hermanos hasta la siguiente semana. Realmente no. Ser un miembro de la iglesia es un proceso. Es un proceso que inicia primeramente con la evangelización. Se evangeliza, la persona cree que Jesucristo es su Salvador, se bautiza y empieza un proceso que nos habla aquí en segunda carta del apóstol Pedro, que básicamente es que pongamos todo lo que sabemos del espíritu y de nuestra fe en virtud. ¿Qué es en virtud? En obras, en obras de ciencia, pero no ciencia del hombre, ciencia de nuestro Dios. Y dice que luego de la ciencia templanza y de la templanza paciencia. Eso quiere decir que como una receta de un alimento, el ser un hijo de Dios es un proceso que se va dando poco a poco y se va trabajando. Dice que no estamos para ser ociosos. ¿Qué es una persona ociosa? Alguien que no tiene nada que hacer, alguien que solamente está acostada en su cama sin, sin hacer algo productivo, pero hacer algo productivo delante de Dios. Ya sea visitado a un enfermo, mandándole un WhatsApp a una persona, a un hermano que no ha ido a la iglesia, una hermana, ella hermana, ¿cómo ha estado? ¿Está todo bien? ¿Cómo está? O solamente el cómo está, hermana, pasa voz. Una llamada, si se puede una llamada, hermana, pasa voz, ¿cómo está? No diciéndole, hermana, ya tiene 2 semanas que no he ido a la iglesia, porque ahí ya no estamos aplicando la ciencia. Ahí estamos aplicando un sentimiento que es el celo, que viene de una emoción, que es la ira. ¿Por qué? Porque somos celosos de la palabra de Dios. Y si vemos que alguien falta a los mandamientos de Dios, nos llama el celo. Y a veces no es el sentimiento más, eh, apto para poder llevarla a través de la persona a la salvación. Entonces, cuando lo hacemos de una forma ya con una emoción o sentimiento ya negativo, mejor no lo hagas. Tómate un tiempo y ya después de que tranquilizaste el sentimiento, ahora sí le llamas a la persona, la visitas con el objetivo de saber cómo está y qué necesita, no prejuzgar. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo que ser hijo de Dios es una composición de pasos y de espíritus. Habla de la templanza. ¿Qué es templado? Es una persona que se puede dominar entre sí sola. Un ejemplo que yo les pongo mucho a mis hermanas, a las que manejan, a las que tienen la costumbre de manejar, es cuando alguien va en el camino hacia el trabajo, hacia la despensa, o vas con tu familiar hacia hacer un mandado y alguien se le mete en el camino porque está manejando. Eso
no sé por qué, no hay una explicación, nos hace enojar a muchos y es algo que no es en particular. Lo he platicado con varios hermanos y hermanas y sí, el que alguien se te mete en el camino, automáticamente te enojas y te da coraje. Pero si eres templado, decir, tranquilo, respiras a tres y déjalo. A lo mejor tiene mucha prisa, a lo mejor tiene una apuración, una emergencia, déjalo pasar. Pero si no somos templados, no, hombre, nos encendemos. Y inclusive hasta le faltamos el respeto a la persona. Ya no nos dejemos guiar por las emociones y sentimientos si no ponemos en práctica esos frutos del espíritu. Entonces, en pocas palabras, el apóstol Pedro nos está llamando a ser íntegros. Una vida íntegra, no solamente en la iglesia, sino en todos lados. Marcar la diferencia y llevar, eso es llevar el evangelio. Dice Jesucristo, trae tu cruz y ven en pos de mí. Que tú donde vayas, marca las diferencias de que tú eres un hijo de Dios. Que si vas a una fiesta y dan a servir un alimento que no es vianda para nosotros, pues no lo voy a comer. Hacerlo de una forma, pues a veces sutil, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, o dame otra cosa, o no, o simplemente saber, ¿no? Desde antes, sí, que ya vas a de comer, ¿no? O sea, marcar que no somos igual que el mundo, sino que somos algo diferente. Si tienen dudas, mis hermanas me pueden interrumpir sin ningún problema. Si tenemos preguntas también. Dice que el versículo clave, ¿cuál es? Es Gálatas 5:25. Es una frase, es un parrafito nada más que dice así: si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas? Se refiere que si yo predico la doctrina de nuestro Dios, que es algo espiritual, si yo soy una mujer de ejemplo para mis hijas, para mis hijos, para mi esposo también, si soy una mujer de ejemplo para mi familia o para eh, mujeres más jóvenes de la iglesia, que lo que predico también lo haga. Porque a veces predicamos que esto, que el otro, que Dios mandó esto, que Dios mandó que guardáramos el sábado, y somos los primeritos que vamos a la tienda a comprar nuestras tortillas del día del sábado. Porque no nos prevenimos un poquito antes, porque no prevenimos los alimentos, que sabemos que el sábado tratamos de no prender el fuego, solamente en cosas muy extremas podemos, o en cosas de enfermedad lo podemos hacer. Pero si no, tengo que hacerlo desde prevenirme, ¿no? Eso es vivir el evangelio, eso es andar también en espíritu. Es que yo tengo hambre, no me gusta comer frío, ¿no? O no me gustan las tostadas, o X, podemos dar muchos pretextos. Y eso, mis hermanas, es no andar en espíritu. Es predicar una cosa y nuestros hechos van a decir otras cosas. ¿Y qué dice Jesucristo? Por sus frutos los conoceréis. Si yo me digo ser la hermana más justa de la iglesia, de la localidad, no solamente que sea de palabra, que sea con hechos. Y que no te digas tú justa, sino que los demás digan, que los demás digan, mi hermana fulanita de tal es muy entregada a la iglesia. Es muy, este, es una verdadera hija de Dios, porque ella hace el esfuerzo de hacer los mandamientos de Dios. Y no va a ser, va a haber necesidad de que tú lo digas. Los demás lo van a decir de ti, porque eso habla que eres un hijo de Dios. Primer párrafo. Ya leyó nuestra hermana Milka, nuestra hermana Flor también ya leyó. María López, nuestra hermana María, pasa voz. Si puede prender su micrófono y ayudarnos a leer el párrafo completito. Si tiene su cuaderno o le ayuda a proyectar el cuaderno, hermana. ¿O quién le quiere ayudar a nuestra hermana María? A lo mejor tiene problemas con su audio.
Yo le ayudo, hermano. Adelante. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, nos referimos a los resultados integrales de una vida guiada por Dios, no a dones extraordinarios ni emociones pasajeras, aunque en la enseñanza común se suele hablar de fruto del Espíritu, en singular, y así parece en Gálatas. En el griego bíblico es correcto utilizar tanto el singular como el plural, por lo que también es válido decir frutos del Espíritu. La idea del singular podría relacionarse con la imagen de un árbol que produce un fruto con diferentes matices o manifestaciones. En todo caso, estas virtudes no son logros alcanzados por el esfuerzo humano, sino manifestaciones visibles y constantes de una vida inspirada por el Espíritu Santo. Una mujer guiada por Dios no vive fragmentada, sino que sus pensamientos, emociones, decisiones y relaciones brotan de una misma raíz, su comunión con él y su comunión con el Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Isabel. Entonces, ese párrafo, ¿cómo lo podemos explicar con nuestras hermanas? Pero básicamente no dice fruto, dice fruto del Espíritu y no fruto del Espíritu. Igual, si no llevan su rompecabezas, pueden llevar su árbol que están haciendo durante todo el trimestre. Y creo que es la actividad que tenemos, ¿no? Que cada una de mis hermanas vaya poniendo un fruto del Espíritu o cómo se manifiesta el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que creo que sería lo mejor, porque los frutos del Espíritu los conocemos todos, están en Gálatas 5:22, pero si los ponemos cómo se manifiestan los frutos del Espíritu en nosotros, eso sería ya identificarlos en nuestras vidas. Porque sí, hasta hay hermanitos de la escuela de los niños que se los saben de memoria. Y está bien porque van iniciando. Pero nosotros que ya estamos adultos, tenemos que saber cómo se manifiestan en nosotros. Son manifestaciones visibles. ¿Qué se refiere? Algo que se ve, algo que se hace. Y no solamente una vez, que no son como las emociones que son rapidísimas y pasajeras. Son toda la vida. Si yo demuestro el amor, no va a ser solamente en la Pascua, ¿no? O en las cabañas cuando me tocan la cena. Va a ser toda nuestra vida. ¿Y quién va a ser? ¿Por qué inspiración? Por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Una mujer guiada por Dios, no fragmentada. El fragmento, mis hermanos, mis hermanas, es lo contrario a la integridad. Cuando alguien alguien fragmentado, es algo que va en contra de lo íntegro, que solamente quiere ser uno solo. Y mis hermanas, quien nos guía para ser esos frutos del Espíritu, ser un árbol con diferentes frutos, con diferentes matices, con diferentes sabores, inclusive con diferentes presentaciones. Eso viene desde la raíz del que nos da ese nutrimento, que es el Padre de las luces o nuestro Padre celestial, nuestro Dios. Ahí abajito, en el último párrafo, perdón, en el párrafo 1, hasta abajo, viene Mateo 15:5, Mateo 7:17 al 20, Romanos 8 al 14. Son textos que nos dicen quién es la raíz de todo, quién nos da quién nos da el nutrimento para dar esos frutos del Espíritu, que es nuestro Padre Celestial. Él siempre va a ser nuestro fundamento, Él siempre va a ser nuestra base, nuestro Dios. Ese es básicamente lo que dice el primer párrafo. Nos da a conocer que somos hechos por varios frutos del Espíritu y no solamente por uno. Inclusive, ¿por qué digo que es la raíz de que es nuestro Padre Celestial? Es porque a veces una persona que no tiene los frutos del Espíritu, su raíz, ¿cómo es? Es una raíz amarga, una raíz de amargura. Aquí le pongo ejemplos en Números 35 del 20 21 y Hebreos 12:15. Este,
Y esos dos, Juan y Romanos, es los que vienen en su cuadernito. Son ejemplos de quién es la raíz de Juan y en Romanos, y en Hebreos y Números son las personas que se dejan guiar por una raíz de amargura, algo que ya sabe mal. Aquí les puse un té de ajenjo. Yo creo que ya han probado el ajenjo, ¿no? A veces se recomienda cuando tenemos mal estomacal el tomar ajenjo, porque tiene propiedades médicas, pero realmente ¿cómo sabe? Sabe amargo, te hace hacer caras de lo amargo que está y él no es agradable. Y así está el alma de las personas que está alejada de Dios, que solamente quieren tener un fragmento o quieren ser solos solamente ellas. Vamos al segundo párrafo, que básicamente nos va a decir cuál es la visión y comprender de ser personas íntegras de nuestro Dios. Ya leyó nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Rudy de Ir y Bacalar. Hasta allá nos vamos a ir. Nuestra hermana Rudy sí tiene oportunidad de prender su micrófono. Sí, hermanito, pasa a vos. Pasaos, ¿sí tiene su cuadernito o le ayudo a proyectarlo? Sí, hermanito. Ok, Es gracias. el segundo párrafo, ¿verdad? Sí, hermana. Dice, comprender esta visión integral nos ayuda a evitar dos errores comunes: vivir desequilibradas, desarrollando unos aspectos y descuidando otros, o justificarnos en nuestra personalidad para ignorar aquello que aún necesita ser transformado. El fruto del espíritu no se ajusta a nuestros temperamentos, sino que los redirige para que podamos ser mujeres nuevas, coherentes y plenas. No se trata de una lista de cualidades para aspirar, sino de un reflejo natural de la vida espiritual auténtica. Amén. Gracias, mi hermana. Gracias, hermano. E- Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser íntegros, porque a veces cuando leemos en la Biblia que tenemos que perdonar a nuestros enemigos, amarlos, tratarlos como si fueran nuestros mejores amigos, a veces decimos, no, pero ¿cómo puede ser que yo le hable a esa persona? Y no vamos a decirle hermano o hermana, vamos a decirle a esa persona, porque a veces tenemos tanto raíz de amargura que no les queremos ni siquiera dar la palabra. Y decimos, es que yo sí puedo tener el fruto del Espíritu de la paz, pero cuando viene esa persona, se va. Estamos justificando nuestra personalidad alejada de Dios. Y eso no va con una persona que sí es el hijo de Dios. A veces vivimos desequilibrados, desequilibradas, desarrollando unos frutos del Espíritu, sí, y otros creo que no me van, creo que no van conmigo. ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios así? Dice Mateo 6:24. Déjame yo, se los leo. Mateo 6:24 nos habla nuestro Señor Jesucristo con una enseñanza fundamental en que nos va a decir, nos va a enseñar y nos va a hacer comprender que no podemos justificarnos delante de nuestro Dios al decir, ¿sabes qué? Yo sí soy bien, fui bueno con las personas, pero menos con esa. Realmente no hemos comprendido la doctrina de nuestro Dios si somos así. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿Cuál es la clave de aquí? Es negarse a uno mismo. Es que soy tan orgullosa que no le puedo hablar. El orgullo, quítatelo. Es que tengo algo que no puedo hacer con mis hermanas.
eso algo tienes que negártelo. Tienes que dejar esa pasada manera de vivir, esa vieja manera de pensar alejada de nuestro Dios. Si tenemos odio, rencor, sentimientos negativos hacia algo, hacia alguien, estamos justificándonos y no nos estamos negando, no nos estamos negando a nosotros mismos. Estamos justificando nuestros pensamientos mundanos o carnales, lo podemos decir así. Que ya vimos que si no nos tenemos cómo medirlos o cómo controlarlos, somos igual que las personas que están en el mundo, que no saben de Dios. Inclusive estamos hasta peores, porque sabemos cómo tenemos que ser, pero no queremos hacerlo. Nos negamos a hacer la palabra de Dios. Y eso realmente pues, no tiene justificación delante de nuestro Dios. Dirán, pues el mundo, pues yo no sabía, ¿no? Pues yo no sabía las leyes de Dios, y yo no sabía de nada de esto, pues para mí, pues no sabía que iba a morir por segunda vez. Ah, pero cuando nos toca a nosotros, que sí sabemos que hacer lo bueno y no lo hacemos, es cuando va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice la escritura. Ese lloro y crujir de dientes, no creen que es para el mundo. Pues el mundo no sabe que está haciendo mal. Va a aceptar su muerte sin ningún remordimiento. Ah, pero aquella persona que sabe, que supo hacer lo bueno, que supo cómo vivir de una forma íntegra delante de Dios y no quiso hacerlo porque no supo negarse, no supo controlarse, ahí sí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque pudo haberlo hecho y no lo hizo. Como dice la escritura, que el pecado está en poder hacer lo bueno delante de Dios, delante de nuestro prójimo y no quererlo hacer. Eso sí realmente es un pecado grave que si lo identificamos estamos a tiempo de poder rectificarlo. Eso es algo que es un consejo que nos da nuestro Dios, que da Jesucristo aquí en Mateo 16, 24, que si alguien quiere ir en pos de Jesucristo, níguese a sí mismo. Y así va a poder llevar la doctrina a cualquiera. Hasta se van a sorprender de, ay, ¿a poco sí le estás hablando a esa persona? Y no, pues Dios me mandó a amar a todos. Algo difícil hacerlo, por eso es algo que se hace con la práctica. No nos vimos expertos teniendo esos sentimientos. Y se los decimos porque los digo porque sí es muy difícil, pero no estamos solas, estamos con nuestro Dios que nos va a ayudar. Vamos al siguiente párrafo, que es el párrafo número 3. ¿Quién de mis hermanas? Vamos a ver. Ya leyó a nuestras hermanas. Mm, Nuestra hermana Marta Hernández. Mi hermana Pasos, nos pide leer con el tercer párrafo de la lección. Pasado, hermano. Dice así, vivir de forma integral implica dejar que el Espíritu Santo nos moldee en todos los aspectos. No podemos mostrar amor en la iglesia y ser impacientes en casa, tener fe para orar, pero no templanza para hablar con prudencia, buscar gozo, pero no permitirnos actitudes rencorosas. Dios desea formar en nosotras un carácter completo, no fragmentado, cuando damos lugar a su palabra. Comenzamos a ver cómo cada fruto se entrelaza con el otro, formando en nosotras una vida estable, confiable y luminosa. Amén. Amén, gracias hermana Marta. Entonces, prácticamente me está diciendo que seamos coherentes, que no seamos doble cara, que esas imágenes las puse porque son contrastes, ¿no? En la iglesia damos una cara, pero cuando llegamos a la casa damos otra. Realmente no es justo, no es viable para nuestro Dios que seamos diferentes según el lugar donde estemos, ¿no? Que seamos íntegros significa que seamos igual en todos lados.
que llevemos el Evangelio siempre, no solamente en la boca. Nos dirá, soy hijo de Dios, soy de la iglesia de israelita, es que yo guardo los mandamientos de Dios, es que yo no, yo guardo la ley de la alimentación, yo hago esto, yo hago el otro. No, que tus hechos hablen por ti y que lo hagas en todo lugar y en todo momento. Dice Efesios 5, que es lo que marca ahí en su cuadernito, Efesios 5, versículo 8 al 10. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Entonces, mis hermanas, el tener el fruto los frutos del Espíritu significa que andamos en luz en todo momento. Que ya las tinieblas que teníamos, que era la ceguera de la palabra de Dios, ya se fue. Ya conocemos la verdad, conocemos los mandamientos de Dios, conocemos su doctrina. Solamente falta cambiar nuestra manera de pensar, que era conforme a los deseos de la carne, conforme a los frutos de la carne. Ahora que conocemos los frutos del Espíritu, tenemos que esforzarnos en cumplirlos. Y dice el siguiente párrafo, y yo se los voy a leer, que es el párrafo número 4. Por eso, ¿por qué? Porque tenemos que ser coherentes. Este llamado no es esforcémonos, no es a esforzarnos más, sino a vivir más cerca del Espíritu, a pasar tiempo con la palabra y meditar a hablar con Dios. Está bien que nos pongamos a estudiar, es parte de comprender la doctrina de nuestro Dios, pero tenemos que parar un momento a ponerlos en práctica, a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé fortaleza, que nos dé mucha paciencia para poder, dice más adelante, palabra, a meditar, a hablar con Dios, a aprender de otras mujeres maduras en la fe. En esa comunión diaria, Él va produciendo en nosotros aquello que por nosotras mismas jamás podríamos lograr. Tenemos ayuda, tenemos a nuestras atalayas, tenemos a mujeres de la iglesia que ya tienen muchos años conociendo la doctrina, han vivido muchas cosas dentro de la iglesia. Y a veces creemos que lo que nos está pasando a nosotros ahora es nuevo. Es que nadie le ha pasado esto a nadie, jamás. No. Ve con tu hermana, que tengas confianza, que tenga más experiencia que tú. Cuéntales tus problemas, tus dudas. Y yo sé que su consejo no va a ser un consejo vano, alejado de Dios. Va a ser un consejo sabio, porque la hermana que es más madura de fe, yo la he vivido. Tal vez yo lo vivió. Te va a contar una forma de cómo puedes salir de tu problema. No estamos solos, tenemos hermanos que nos ayudan a hacer esto y tenemos que ponerlo en práctica. Al final de ese párrafo dice, según la carta a Timoteo, este, capítulo 3 versículo 16 al 17. Eso básicamente nos está llamando a un llamado de acción. Dice así: el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Salud de mi mano. Creo que, a ver, No es, hermanito. no sé si de verdad. No. Se ¿Te fue. lo leo? Sí, por favor. Heme aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Ese es el texto. Muchas gracias, nuestra hermana Rudy. Ese es el llamado de acción. Que la palabra de Dios nos va a regañar. Sí, nos va a regañar. Que nos va a llamar la atención, nos va a llamar la atención. Nos va a consolar, nos va a consolar. Pero solamente, ¿cómo lo va a hacer?
teniendo fe y poniendo nuestra fe en práctica, viviendo el Evangelio. Por último, vamos a leer el último párrafo, que es uno de los más grandes, pero básicamente está dando la conclusión de la escuela femenil. Nuestra hermana Valeria Hernández, hermana Pasos, si nos puede ayudar a leer el último párrafo. Si no, nuestra hermana Soledad, si le puedo ayudar, Soledad Itzcua. Si no, una hermana que le quiere ayudar también a a mis dos hermanas que tengan oportunidad. Pasa vos, hermano. Yo le voy a dar lectura porque mi mamá casi no ve. Ah, no se preocupe, hermana, adelante. Dice, vivir inspiradas por el Espíritu Santo implica comprender que no estamos solas en este camino. Por eso es esencial congregarnos con nuestras hermanas en la fe, compartir nuestras luchas, animarnos mutuamente y aprender a valorar las diferencias del carácter, opinión y forma de actuar. No todas reflejamos el fruto del Espíritu de la misma manera, ni en el mismo ritmo, y eso nos hace mejores ni peores. Eso no nos hace mejores ni peores, sino parte de un mismo cuerpo. Debemos evitar caer en el juicio hacia otras hermanas o personas que aún no viven bajo estos principios. Muchas veces centramos nuestra mirada en lo que otros hacen mal, en lugar de enfocarnos en lo que Dios puede hacer en ellos. Si les mostramos amor, paciencia y verdad, el ejemplo de Jesús y la inspiración en el Espíritu Santo no se ocupan para señalar, sino para edificar, restaurar y guiar con humildad. Amén. Gracias, hermana Raquel. Básicamente nos está diciendo que no estamos solas nuevamente, que nos ayudamos unas con otras, pero que todos tenemos una diferente medida de la fe. No todas tenemos la misma fe, la misma espiritualidad, unas más que otras, otras en diferentes aspectos. Unas hermanas no tengan tanto conocimiento de la Biblia, pero tienen un don de servir muy grande. Y tal vez le va a enseñar a la que sí tiene bastante doctrina y tiene conocimiento de nuestro Dios a cómo ser servicial. Lo importante es tener paciencia y no juzgarnos. Los últimos versículos, que es Hebreos 10, Romanos 14 y Efesios 4, nos llaman a que tengamos paciencia. No nos juzguemos. Dice Jesucristo, no veas la mota que tiene tu compañero o compañera, sin antes ver la viga que tienes en tus ojos. Primero veamos nosotros qué estamos haciendo. Si tengo la oportunidad de ayudar, ayudo, porque a veces cuando queremos señalar solamente juzgar, hacemos daño y alejamos más a las hermanas o al hermano en el guardar los mandamientos de Dios, en ser más santificados. A veces alguien que no tiene un conocimiento de la palabra y hace algo que no debería de hacer. Lo importante es que aprenda, que demos el ejemplo nosotros. Un ejemplo tal vez muy palpable son las nuevas hermanas que van a la casa de oración, que van conociendo la doctrina. A veces no llevan velo, a veces van en pantalón, a veces no van con la ropa que comúnmente llevamos nosotros como iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotras como atalayas, como mujeres guías de la iglesia? Es poner el ejemplo para que la hermana que va entrando a la iglesia, que va aprendiendo la doctrina, no se sienta agredida. Porque si vemos, hermana, ¿por qué no utiliza su velo? Y se queda, pues yo no sabía, ¿no? Y se avergüenza, se puede inclusive hasta ofender. Y es porque tenemos un celo y es algo natural que tengamos, pero hay que saber cómo lo tenemos que manejar, como lo decimos en las emociones y sentimientos. Hay que manejarlos de una forma este, santificada. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que llevarnos los unos con los otros, tenemos que llevarnos nuestras
problemas entre nosotras, contar nuestras situaciones que tenemos nosotros como hijas de Dios, en problemas que tenemos en nuestra casa, en problemas que tengamos inclusive en el matrimonio de una forma íntima, pero con respeto, para poder manejarnos delante de nuestro Dios correctamente. Y por último, tenemos las actividades de la iglesia. Las actividades de la iglesia es prácticamente que ese árbol que tenemos ahí, que estamos haciendo durante todo el trimestre, tenemos que colocar pues esos frutos que nos identifican, pero también el valor agregado que le podemos poner es cómo lo manifestamos en nuestra vida. ¿Cómo manifiesto yo el fruto del espíritu de la templanza? ¿Cómo yo lo manifiesto el de la bondad? Yo como hermana, ¿cómo manifiesto los demás frutos del espíritu? Y la actividad en casa es siempre compartir. ¿Con quién? Con la familia, lo que hemos aprendido y cómo lo vamos a poner en práctica, pero de una forma ya no individual, de una forma colectiva. Mis hermanas, ¿tenemos dudas? ¿No? ¿Todo quedó bien? Si tenemos dudas, mis hermanas, tenemos a nuestro hermano diácono Roberto, tenemos al ministerio local, que son hermanos también entendidos de nuestro Padre Celestial y nos pueden guiar en las demás actividades. Mis No, hermano, hermanas, todo quedó muy claro. Muchas gracias. gracias a ustedes, gracias a nuestro Dios que nos ha dado la oportunidad de vivir, de estar aquí presentes. Este, igualmente mi deseo siempre va a ser a la iglesia que Dios los bendiga y paz a vosotras. Voy a darle Igualmente, el hermano. paso, A vos. voy a darle el paso a nuestra hermana Emilia. Pasa vos. Muchas gracias. Gracias, hermano, por la exposición de la bendita palabra y como están comentando aquí en el chat las hermanas, parece que está entendible todo. Y pues gracias por el apoyo, le agradecen mis hermanas que están aquí conectadas. Y pues, hermano, ojalá nos pueda brindar también este apoyo en otras lecciones posteriores. Aquí nuestro hermano Roberto, pues es el encargado de hacer la invitación a los obreros. Y pues bendito sea Dios que hoy tuvo esta oportunidad de ayudarnos el día de hoy. Pues vamos a entonces a hacer la finalización de este estudio. Le pido a mi hermana Rudy que tenga bien despedirnos, dirigir la oración final. Y pues la bendición final será a cargo también de nuestro hermano Ayuda. Si tiene a bien también darnos los hermanos, por favor. Y las esperamos ahora sí en la próxima semana con la última lección, la número 12 de este cuadernito titulado Retos de la vida espiritual. Las esperamos, hermana, con mucho amor, con mucho entusiasmo para seguir aprendiendo un poquito más de esta palabra. Y pues le doy entonces la oportunidad a nuestra hermana Rudy para que nos despida en oración ante nuestro Dios. Adelante, hermana. Hermana, muchas gracias. Oremos, mis hermanos. Excelentísimo y bondadoso Padre, que te encuentras en la inmensidad de las alturas. En esta noche hermosa, Señor, queremos darte las gracias por habernos dado la oportunidad de aprender de tu palabra, de poder tener a esta persona, nuestro hermano Samuel, como ese intérprete que tú has puesto el día de hoy y escogido por ti, porque sabemos que todo lo que nos ocurre en nuestra vida, Señor, no es una casualidad, sino es tu voluntad. Agradeciendo primeramente, Padre, la oportunidad que nos das de tener a esos obreros, a esos diáconos, a todo tu ministerio, Señor, que tú tienes, Señor, a bien para que nosotros aprendamos de tu palabra. Y no nos cansamos de agradecer a nuestro hermano Roberto y a nuestra hermana Emilia, juntamente con su equipo de trabajo, esta oportunidad de escuchar tu divina palabra, Señor. Y hoy pedimos, Señor, por cada una de nuestras hermanas que se encuentran trabajando también en tu obra, las atalayas y todas aquellas hermanas que están
en el equipo de trabajo de cada iglesia, Señor, que tú le sigas dando paciencia, que tú nos sigas permitiendo, Señor, cultivar de estos frutos del Espíritu, Señor, que cada día ponemos en práctica, que cada día, Señor, aprendemos, que semana con semana estamos afianzándonos, Señor, para que, como dice esta lección, tengamos una vida integral, una vida íntegra delante de ti, cumpliendo, Señor, tu voluntad por medio de tus mandamientos, por medio de tu divina palabra. Te rogamos, Señor, que si hemos fallado en alguna manera delante de ti, porque, Señor, sabemos que estamos sujetos a las faltas, Señor mío, que tengas tu misericordia de nosotras y nos perdones y nos llenes, Señor, de tu Santo Espíritu, que limpies nuestro vaso a cada una de nosotras y permita, Señor, llenar de nuevo nuestro corazón, nuestra mente, y poner ese ser tripartita que tú nos has dado, Padre, a tu servicio, en servicio de tu iglesia, de nuestra familia, de nuestro mundo, de todas aquellas personas que se encuentran cerca de nosotros, y que seamos, Señor, esa luz que tú siempre has pedido que seamos para este mundo. Señor mío, te ruego también, Padre, por todas las familias de nuestras hermanas que se encuentran pasando situaciones, de nuestros hermanos. Señor, que tú seas misericordioso con cada uno de nosotros para que, Padre mío, tengamos tranquilidad y que podamos llegar ese día santo, sábado, delante de tu presencia con tranquilidad, con amor, con devoción, tal y como es tu voluntad eterna. Te rogamos, Señor, por todas estas peticiones y por las peticiones de nuestros hermanos, sin antes, Señor, volver nuevamente a agradecerte cada una de las cosas que tú nos has dado, la vida, la salud y todo lo que, Señor, nos concedes. También, Señor, aprovecho para pedirte, Padre mío, por el concilio, Señor Santo, y por todos aquellos que se encuentran ayunando el día de hoy, por este ministerio que tú has puesto, que, Señor, sea tu santa voluntad siempre antes que la nuestra. Dejándonos en tus santas manos, te doy las gracias, Señor, y estas peticiones las hago no por méritos propios, porque no tengo ninguno, Señor, sino por aquellos méritos incontables de tu amado Hijo Cristo Jesús, el que se encuentra a tu diestra, Señor. Amén, Padre. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a despedirnos con la bendición de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y a ti misericordia. Jehová alce de su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paso a Amén. vosotras, paso a vosotras a todos y hermano, muchas gracias nuevamente y que el No, Señor le gracias a bendiga. todos ustedes. Pasa a vos, Gracias, hermano. hermanas. Pasa a vos, No, hermano. es un Pasa a vos. Pasa a placer. vosotros. Gracias, hermano Samuel. Pasa a vosotros. Dios les bendiga, hermana. Pasa a vos. Gracias, hermano. Pasa a vos.